Hola, hola, ¿cómo les va? Buenas noches, bienvenidos al programa del Sindicato Argentino de Televisión. Tenemos media hora así rapidísimo para compartir con vos. En primer lugar, viene aquí Gustavo Belingeri en instantes para contarnos un acuerdo paritario. Y por otro lado, Marianela Mel va a estar también aquí en el Living de Imagen de Trabajo porque estuvo en Mar del Plata en el primer Congreso Nacional de la Red Intersindical de Violencia Laboral. Nos cuenta todos los detalles. Por otro lado, La Ventana del Árbol y Ana Frank es una obra de teatro que se desarrolla en el Teatro Ana Frank. En un instante, los detalles con la directora y además también con la actriz. No te la podés perder. Lautaro Iraola nos viene a contar tanto del fútbol femenino del Social Atlético Televisión como también de una nota que hizo con los chicos de PES. Estuvo con Minimal, con Andrés Minimal, que es justamente el líder. Cumplen 30 años y en un ratito toda la información. Rapidísimo te cuento lo que tenemos en Imagen de Trabajo porque ya le digo bienvenido a Gustavo Belingeri. ¿Cómo estás, Gus? ¿Cómo estás, Abigail? ¿Todo bien, vos? Bien, Un gusto bien. de verte. Por supuesto, igualmente. Y además, cuando traes buenas noticias, más Bueno, todavía. bueno. Sí, por supuesto, más. Bueno, A ver, se llegó a un acuerdo con las paritarias de TVC. se llegó a un acuerdo salarial que incluye 2 meses, ¿no es cierto? Agosto y septiembre. Y la verdad que fue un acuerdo muy bueno para llegar con una respuesta a los trabajadores ya en este mes de agosto, es decir, con los saberes que se está cobrando ahora, en un momento que la inflación ha pegado un repunte producto de la devaluación, ¿no es cierto? Entonces nosotros teníamos necesidad de poder atender eso en las paritarias y lo logramos. Realmente fue un acuerdo muy importante para estos 2 meses. Estamos discutiendo, vos sabés, todos los meses, ¿no? Pero Sí, bueno, claro, sí, claro. Pudimos cerrar un 18% en 2 pasos, ¿no es cierto? Agosto un 10% y septiembre un 8% más. A revisar en septiembre, tenemos fijado una cita para revisar qué pasó. Claro. A ver cómo seguimos. Pero bueno, creo que es una... Y se renegocia, se empieza a negociar otra vez. Sí, exactamente. Fue muy bien tomado por las asambleas en todo el país. Se votó con apoyo por unanimidad. Por ahí teníamos expectativa de algún puntito más, pero es como dice el dicho, mejor pájaro en mano que 100 volando. Sí, y fue un porcentaje muy aceptable. Llegamos a los 2 dígitos para agosto, que era un objetivo que teníamos. Bueno, es una muy buena noticia para todos, para todas las trabajadoras y trabajadores de la tele. Esto también demuestra la preocupación y que no se desatienden las urgencias, ¿no? Claramente. Por supuesto, creo que estamos muy a la altura Claro. de la situación que se está viviendo, porque vos fijate, Abigail, que en los últimos meses en la paritaria de TVC hemos quedado arriba, siempre arriba. Los últimos 4 meses siempre hemos quedado arriba. Entonces, bueno, esperamos poder continuar con Claro. el 10%, vamos a ver cuánto cierra la inflación. Y también estamos esperando que baje un poco la inflación, ¿no? Porque sí, sería una buena noticia para todos. Hay una serie de medidas que se han tomado de retrotraer algunos precios. Bueno, esperemos que eso pueda apaciguar un poco los incrementos de precios, ¿no es cierto? Hay una cosa más. Al momento que estábamos firmando esto, contemporáneamente al cierre, salió el decreto del gobierno. Nosotros habíamos previsto ya que la paritaria absorbía las medidas que pudieran tomar el gobierno, pero también es cierto que funciona como una suerte de garantía. En nuestra actividad, digamos, hay un segmento de salarios que pueden verse alcanzados con el beneficio del decreto, es decir, que el 10% sea menos que el decreto y que entonces el decreto cubra hasta llegar a ese mínimo. Entonces, eso también es importante y además es importante para que todos los trabajadores tengan esta garantía de los 60.000 pesos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Gus, muchísimas gracias. A vos, gracias. Por venir y por traer buenas noticias. Bueno, a vos. Que eso está buenísimo. Muchas gracias. Después de esta nota maravillosa y con buena noticia, como siempre decimos, vamos a ir a otra que tiene que ver con un congreso que se desarrolló en Mar del Plata. Es el primer Congreso Nacional de la Red Intersindical de Violencia Laboral, algo que
La verdad nos involucra tanto a hombres como a mujeres, a todos y todas en el ámbito laboral. Walter Correa, el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, estuvo presente y esto decía. Quería, hacer una conjunción, digamos, de lo que significa para nosotros la violencia en el marco de los 40 años de democracia. Cuando hablamos de violencia, hemos sufrido, la clase trabajadora de nuestro pueblo ha sufrido una violencia inmensa. Después de 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos, cuando hablamos de la democracia, fue el movimiento obrero que en el año 79 le hizo el primer paro a la dictadura militar. Ahí hablamos también de esto de la valentía de nuestros hombres y mujeres, que yo, con mi humilde opinión de militante, creo que hace falta en este momento. Que hace falta y mucho. Y también quiero destacar el hecho de que hoy la derecha y la extrema derecha plantean los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Plantean aniquilar, ¿no? Como todo tiene su vuelta, ¿no? En los 40 años, aquellos que defienden los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Lo dicen, ¿no? Vamos a meter en cana a la dirigencia sindical. Cómo la derecha y la extrema derecha prioriza como primer objetivo a nosotros y a nosotras. Yo lo que quiero que sepan, compañeras y compañeros, yo estuve 4 años en la Comisión de Defensa y me siento con la obligación de comentárselo. El hombre de confianza de Aldo Rico en el año 1982, porque venía también de otras operaciones como la Operación Independencia, fue el padre de la candidata a vicepresidenta, ¿no? El teniente coronel Villarreal. El número 2 de Aldo Rico. Por eso, cuando nosotros hablamos de unión por la patria, es unión por la patria, ¿eh? Es defensa de la patria. No es por un hombre, por una mujer. Estamos defendiendo la patria. Es una elección bisagra. Y yo les puedo asegurar, compañeras y compañeros, que tengo la suerte y la oportunidad de recorrer la provincia de Buenos Aires y que la centralidad, la fortaleza, la solidez la tiene el movimiento sindical para ganar esta elección. Sin ninguna duda que es así, compañero. Y nosotros no vamos a jugar para el balotaje. Nosotros vamos a jugar para ganar en primera vuelta. Porque somos compañeros, porque somos peronistas. Bueno, ahí escuchábamos al ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, a Walter Correa, y ahora está en el living de Imagen de Trabajo, Marianela Mel, que te lo decía en la apertura del programa, estuvo presente. ¿Cómo estás, Paqui? ¿Cómo estás, Avi? Gracias por estar con nosotros. A ustedes por tenerme en cuenta. Importantísimo lo que decía recién Walter sobre los derechos, sobre la importancia además también del mensaje, ¿no? Porque en esta semana también fue muy elocuente lo que sucedió con la... A mí me genera un poco de resquemor, pero la posible vicepresidenta de la Nación. Nos pasa a todos, compartimos el sentimiento. Claro. Y sobre lo que se hizo en la legislatura, el destrato o el maltrato que había para las organizaciones, ni hablar para Estela de Carlotto, las organizaciones de derechos humanos. Vos tuviste intervención en este congreso, en el primer Congreso Nacional. Contame, a ver, ¿cómo profundizaste esto que se está hablando? Bueno, tiene varias patas, ¿no? Nosotros, como SATSAI, formamos parte de la Red Intersindical contra la Violencia Laboral hace muchos años, prácticamente desde su creación. Venimos acompañando todas las acciones que la red lleva adelante. Hemos hablado en este programa sobre una encuesta que hicimos a nivel nacional contra la violencia laboral. Los números son tremendos, pero bueno, hablan de cierto nivel de concientización. Los números van dando cada año peor, pero porque se va aprendiendo qué es violencia. La primera encuesta había dado muy bien, la que hizo el SATSAI, y no era eso, no reflejaba la realidad. Es que la violencia estaba tan naturalizada que no la marcaban en el casillero como situación de violencia. Se ha avanzado mucho en ese sentido, formamos parte de muchos talleres, de muchas capacitaciones, llegamos a este primer Congreso Nacional, más de 120 gremios, las 3 centrales obreras e incluso organismos independientes.
hemos sido un grupo mixto porque, como vos decías recién en la presentación, la violencia laboral nos afecta a todas, todos y todes, no es algo específicamente para un género o para algunos géneros. Y la verdad es que estamos trabajando de manera colectiva un montón de acciones. También lo hemos hecho hace poco con el proyecto de ley de licencias, que lo hablaremos en otro programa, pero digo, estamos entendiendo que... ¿De qué se trata? De igualar las licencias de cuidados, de generar unas licencias nuevas que no existen hoy. Pero digo, generalmente, por ejemplo, cuando fue el fin de la moratoria previsional, las que salimos a la calle fuimos las mujeres y la moratoria se terminaba para todos. Digo, a veces las mujeres encaramos algunas cuestiones como los temas de violencia laboral que no son exclusivamente del personal femenino, y esto se está entendiendo, y felizmente no solo se anotaron de manera voluntaria compañeros varones, sino que al llegar, de parte del SATSAI digo, sino que al llegar había muchos compañeros varones de otras actividades. Eso es importante porque más allá de que, por ejemplo, el varón no lo sufra, vamos a suponer que no todos los varones que estuvieron en el Congreso hayan sufrido violencia laboral, pero está bueno para que sepan identificarlo y ayudar a otro compañero o compañera en ese proceso, ¿no? Tanto de identificación como también de defensa. Tener en claro, tener cierto nivel de sensibilidad, exacto, de manera que cuando una persona se acerca y te manifiesta que está siendo víctima de violencia o de acoso en el mundo del trabajo, nuestra dirigencia esté preparada y, desnaturalizando esa situación, la pueda asistir. Cuando nosotros naturalizamos la violencia, estamos siendo parte del problema y no parte de la solución. Por eso insistimos tanto desde el SATSAI en las capacitaciones, y por eso hemos participado de este congreso. Lo han hecho también la secretaria general adjunta de Mar del Plata, Graciela D'Annunzio, junto a su secretaria de la Mujer y compañeras y compañeros de la seccional. También participó la secretaria de la Mujer de la seccional de Córdoba. Y esto, digo, es el primero de muchos que probablemente nos podamos sumar en más cantidad. Pero es importante porque es súper enriquecedor. Fueron paneles diversos, más de 20 disertantes. Se han tocado problemáticas de todo tipo. Me preguntabas hace un rato en línea, mi intervención fue en línea de qué pasa, porque ¿quién tiene las mejores herramientas para resolver la violencia laboral? La patronal, esto sin lugar a dudas. Digo, no siempre la violencia viene de la patronal, a veces es entre pares, pero quien tiene las herramientas para coordinar y resolver esa situación, acompañada por la organización gremial, siempre es la patronal. Pero a veces nos pasa ¿qué pasa cuando la violencia surge de una organización gremial, ¿no? Y en esa línea fue mi intervención, porque a veces la convergencia, el avance de la tecnología nos lleva a convivir con otras organizaciones gremiales, y a veces no saber no tener bien en claro en dónde pararnos. Por ahí nos lleva a establecer alianzas con sectores que no se debieran establecer, y nos lleva a firmar acuerdos que no son lo mejor que le puede pasar a las y los trabajadores. Y por ahí a veces nos pasa que terminamos siendo las organizaciones gremiales quienes firmamos acuerdos a la baja, en lugar de entender que el conflicto está en otro lado y que los gremios tenemos que trabajar en unidad para que no existan trabajadores, como dije en Mar del Plata, con condiciones laborales y salariales de primera o de segunda. Y esto me interesa clarificarlo. Y eso es además hacer una fábrica de trabajadores pobres, ¿no? Además. Pero es que es una lucha de pobres contra pobres. Exacto. Y digo, la verdad es que en estos últimos días ha tomado público conocimiento nuestra diferencia de opinión con algunos gremios de nuestra actividad, puntualmente con los compañeros telefónicos, y realmente digo, es una situación compleja, indeseable. Había un acuerdo que contenía a un grupo de trabajadores. No era necesario firmar un acuerdo a la baja generando esta violencia laboral de la que tanto nos quejamos, por la que tanto militamos, por la que tanto nos comprometemos. Entonces, la verdad es que si vamos a apuntar contra la patronal, porque generalmente la violencia viene desde ahí, tenemos que tener la capacidad de mirar también para adentro e interpelarnos. Exacto. Sí, tal cual, interpelarnos. Paqui, muchísimas gracias. A ustedes por invitarme. Un placer como siempre verte. Si no te afiliaste todavía,
Hacelo. Estamos presentes cuando hay que defender tu trabajo, en el cuidado de tu salud y la de los tuyos, en el momento de preservar y ampliar tus derechos, porque estamos presentes donde vos estás. Satsai Presente. Afiliate al Sindicato de las Nuevas Tecnologías ingresando a www.satsaipresente.com.ar. Y continuamos en Imagen de Trabajo y llegó el momento de hablar de fútbol. ¿Con quién? Con el que más sabe acá en el programa, que es Lauti Iraola. Lauti, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Sabina? Vos también sabés, y detrás de cámara también son muy No, futboleros detrás y futboleras. Sí, bueno, yo estaba hablando de este sector. De este digamos. sector. No, pero ¿por en qué? este sector, en este sector. De este vos. sector. No, bueno, y es que vos decías, bueno, el fútbol volvió a ser local en el 12 de agosto, en un fin de semana frío, gélido, Sí. en gran parte del conurbano bonaerense. Digo, esto alguien me decía, influyó en parte sobre todo para el conjunto que fue visitante, que es Belgrano de Córdoba, y algunas de estas cuestiones le permitieron al conjunto visitante ponerse en ventaja en ese primer tiempo y parecía que todo era cuesta arriba. Otra vez para el equipo de la Tele que venía de 2 derrotas consecutivas en su zona, pero sobre el cierre del partido, en una primera etapa que como compartimos las imágenes, Sí. fue el visitante, el equipo cordobés que se puso en ventaja. En el complemento la Tele con algunas cuestiones individuales, con algunos cambios, le dieron juego, Belgrano no lo supo aguantar y a los 88-89 del complemento hubo un tiro de esquina a favor de la Tele, una mano del conjunto cordobés, Sí. y desde el punto del penal, ¿quién sino? Zoraida Leguizamón le dio la igualdad a la Tele. Ahí vemos una mano que no Ay, es de la arquera, sí, se ve no. claramente en la repe, y ahí Zoraida Leguizamón lo ajustó sobre un palo. Después tuvo la Tele sobre lo adicionado a la posibilidad de darlo vuelta, pero fue un punto que sirve, más allá de que no sale, no despega de esa última posición, bueno, despega desde lo anímico, ¿no? Tal Encontrarse de local con una igualdad ante un buen equipo como lo es Belgrano en el fútbol femenino, bueno, ir de atrás, igualarlo, le sirve para un envión en un fixture que se le viene bastante complicado. Bueno, Lauti, buenísimo. ¿La próxima fecha? Contra la Guayurquiza, bueno, una de las más importantes de las categorías junto a Boca de este fútbol femenino y en condición de visitante. Es decir, le tocó una zona complicada al Social Atlético de Televisión porque jugará más adelante con River, jugará con San Lorenzo. Digo, es un torneo en el cual los bombos o las bolillas no favorecieron tanto al Social Atlético de Televisión, pero hay otros equipos que también están en esa zona, Sí, claro. y que también tienen esas rivales. Sí, claro. Y bueno, tendrá que buscar esos rivales directos, bueno, ganarles, sea tanto de local como de visitante. Estudiarlas muy bien, diríamos. Estudiarlas muy Exactamente, bien. casi de memoria. Exacto. Bueno, fuerte el abrazo y el aplauso también a las chicas del fútbol femenino, pero ahora vamos a hablar de otra cosa, porque vos estuviste haciendo, ahora nos metemos en el rock nacional, porque estuviste haciendo Que una acá hay nota gente que con... también sabe mucho. Sí, O sea, ahí un no me montón. voy a poner esa medalla yo. No, yo tampoco. No, ya sabemos. No, yo tampoco la reparto, ahí sí, reparto sí, este sector y el otro. Pero estuviste hablando con los chicos de PES. Sí, y hablando de recorrido, bueno, casi 30 años, más de 30 años, vamos a decir, que en los escenarios, en todos los lugares donde tocan, obviamente, convocan, porque obviamente son algo vivo del rock nacional o del género que cada uno lo quiera poner, pero lo cierto es que, bueno, se van a estar presentando, nos abrieron un espacio en su rincón de agenda y donde ellos, obviamente, hacen la magia que después uno la puede encontrar en el escenario. Estuviste con el líder, con Ariel Minimal y por supuesto Sí. también con otro integrante de la banda. Son 4 que tocan música constantemente. Constantemente. De hecho, en la previa de la nota estaban haciendo Ah, mirá qué música. piola. Sí. Buena onda. Y bueno, en el durante también. Y bueno, una nota, la verdad, muy linda, obviamente, con esta fecha en el horizonte que se les viene. Y la vamos a ver, dale. Dale. Gracias, Lauti. A vos. Nos encontramos junto a PES para Imagen de Trabajo para charlar sobre su nuevo material. Nos abren las puertas de su estudio, de su lugar de laburo. Por eso le damos ellos, nos dan la bienvenida a nosotros. ¿Cómo están? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien. Están bien armados, están con la guitarra en mano. Estamos con las guitarras, pues justo estamos preparando un show acústico. Y ese trabajo, en este caso, es Ion, este nuevo material que están presentando. Un poquito de dónde surge el nombre para empezar a disparar por diferentes lugares. Ion es el nombre de un estudio clásico de grabación acá en la ciudad de Buenos Aires y el disco lo grabamos en Ion. Y no hay mucho misterio ni mística detrás, simplemente no teníamos un nombre como tantas veces teníamos un nombre claro de cómo se iba a llamar el disco y estábamos trabajando en los archivos en la computadora y los archivos todo el tiempo decían PES Ion, PES Ion, PES Ion. Y dijimos basta, no peleemos más contra la realidad. Hay un mensaje ahí que nos estamos captando. No peleemos más contra la realidad, era eso. Para mí tiene una doble
ya tiene una interpretación interesante el nombre, que es el último estudio grande de los viejos de Buenos Aires. Entonces, es como que estás mostrando una parte del folclore de tu ciudad, de algo que no existe más. Entonces, recrear ese rito casi de la época del tango, ya empezó ese estudio. Entonces, es un rito re lindo. Para vivirlo en Buenos Aires es medio como un mini turismo, estar en un lugar así, no, en serio. Pongan esa respuesta que es más interesante de ti, más mística que la mía. ¿El material tiene algo de eso? ¿De esa mística? ¿De algo que fueron tomando? El material es un material que preparamos en esta sala durante 1 mes y medio, 2 meses, no más que eso. Muy fresco. Y lo que tiene de interesante, que es real, es sin red. Somos 4 músicos tocando juntos en vivo, en la misma sala, mirándonos, sin metrónomo, sin baterías electrónicas, es muy vieja escuela, ¿viste? 4 tipos tocando al mismo tiempo. Tenemos ya casi 30 años de hacer lo que nos gusta, hacer lo que sentimos hacer lo que nos parece real y nos surge realmente. Y bueno, hemos encontrado en estos 30 años gente que le gusta eso y nos sigue y nos viene a ver. Entonces hay mucha guitarra en el disco, hay muchos solos de guitarra en las canciones. Algo muy anacrónico, algo fuera de época total. No hay autotune y no hay videos con danza. Y todo esto coronado en importantes fechas que se le vienen a ustedes. El 16 de septiembre lo que tenemos es la presentación del disco en Niceto, acá en la ciudad de Buenos Aires. El disco va a estar el 1 de septiembre en todas las plataformas online y no sabemos cuándo va a estar la edición en vinilo, que siempre tiene como un delay de 4 o 5 meses, porque las fábricas hay un cuello de botella global. Importante. Global. Y bueno, le damos esos 15 días a la gente para que conozca el disco y venga a escucharlo en vivo ahí a Niceto. No sé, no, el infierno es el que hablas vos. La banda con más grabaciones de estudio, por ejemplo, de la historia del rock argentino. Entonces, y sí. Lo chequeó antes de la nota, está chequeado. No, pero es real. 21 discos como el número que sale de Ion, más 3 en vivo, con inéditos. Yo como fan de la banda, de toda el paralelo y de la misma edad, somos todos, fui siguiendo toda la aventura y es una aventura muy especial. Entonces ya para entrar a tocar en PES, sabes que arrancás, me hizo acordar a Dylan, que en sus giras le pide 50 temas, tienen que ser los músicos y él va a elegir los groups en esa noche. Claro, se tuvo que aprender, ese es el problema. Se tuvo que aprender de sopetón 50 temas. Hey, amigo, aquí otra vez te escribo para no olvidar todo aquello que pasó. PES presenta Ion en Niceto el 16 de septiembre y después estamos tocando por todos los lados donde nos invitan a tocar. Y el 1 de septiembre ya está en todas las plataformas para escuchar este 21º álbum de PES. Muchas gracias. Lo han dicho todo, con ellos nos vamos y seguimos con más Imagen de Trabajo. Gracias, Lauti, por esta nota espectacular con los chicos de PES y les mandamos un gran abrazo. Y claro, por supuesto, 30 años de música, ¿cómo no va a ser en vivo? Y la banda que más discos grabó y que más canciones grabó en estudio. Imagínate todo el recorrido. Así que el 16 de septiembre, ya sabés, los tenés que ir a ver a Niceto como corresponde, por supuesto, y pasar una buena noche de música de rock nacional. Ahora cambiamos absolutamente de tema en Imagen de Trabajo. Nos quedamos en el área de la cultura igualmente y te invito a descubrir una obra de teatro que en realidad es un impersonal. Tenemos aquí a la joven actriz, a Clementina. ¿Cómo estás, Clemen? ¿Todo bien? Gracias por estar con nosotros. Marcia, ¿cómo andás? Muy bien. Vos sos la directora. Gracias. Así es. De La Ventana, del árbol y Ana Frank. Sí. Contame una cosa, cuando te descubriste con el guión, Sí. ¿cómo te impactó la obra? Yo siempre digo que es un desafío esta obra, desde todos los puntos. Yo cuando leí el diario por primera vez a los 12 me sentí súper identificada, después lo volví a leer. ¿En qué parte? En todo. En todo. En realidad, en todo no. En leer a una chica que podía parecerse a mí. Más allá de la distancia, a los 12 yo no podía entender lo que tenía que significar la guerra, el escondite. Yo leía a esa chica que hablaba de sus sentimientos. Después a los 14, cuando lo leí en la secundaria,
ya entré más profundamente en lo que significaba que una chica de 13 años pudiese escribir semejante cosa, semejante testimonio. Y cuando me llegó el casting para hacer la obra, que no aclaraba que era para hacer una obra sobre Ana Frank, me mandé de una, porque el casting provenía del centro, entonces yo dije, hay muchas chances de que esto vaya por acá y necesitaba sacarme la duda de que tal vez podía interpretar un personaje como este. Y es un desafío todos los sábados interpretar a un personaje tan importante como es Ana Frank y por supuesto a Eva, que es la adolescente actual que inicia y cierra la obra, que se coloca en la piel de Ana para hacer un trabajo práctico y es un montón lo que significa tratar de hacerla a ella, que hay tan poca información más allá del diario, como no hay muchos videos. No hay registro. Claro, es como mucha imaginación y después lo que significa para la gente que la ve. Han venido un montón de personas que han vivido el Holocausto en su propia piel y que me digan que la obra les gustó, que la obra los llevó a algún lugar más o menos lindo, significando todo lo que significa. Todo lo que significa para mí es un montón. Antes de ver la obra, vos podés también hacer un recorrido con el museo, ¿verdad, Marcia? Sí. La entrada a la obra incluye una visita guiada. El museo es un museo que no se puede entrar y decir, bueno, doy un paseíto por ahí y veo a ver qué pasa. No, tiene guías, que son guías jóvenes, guías voluntarios entre los 15 y los 25 años, por ahí, que se capacitan, que estudiaron sobre la historia de Ana, primero que aman, ¿no? Sí, claro. A Ana, y luego que se capacitan, estudian sobre la historia de Ana, sobre la Segunda Guerra Mundial, y son los que hacen la visita y van explicando en las distintas habitaciones hasta llegar a esto que estamos viendo, que es una réplica del escondite de Ana. De Ana, exacto. Cuando la viste a Clemen, obviamente en el casting, y me imagino que también en el momento de armar o crear ese personaje, ¿pensaste también en las adolescentes en el día de hoy, en la revolución, en las formas diferentes a las nuestras, por ejemplo, de crianza? Nada que ver. Convengamos, muy distintas. Sí, precisamente lo que hicimos, este es un texto que ya se había hecho, ¿sí? En el 2018. Y lo que primero que quise es ver cómo llegar al joven de hoy, al adolescente de hoy. Entonces todo esto que decía Clemen digamos, tiene dos protagonistas, es Ana, sí, pero también es Eva, que es la que inicia esta trayectoria. Bueno, Eva, me centré mucho en que Eva sea muy empática con el público joven y con el público adolescente. Hice alguna adaptación sobre el texto, obviamente Gustavo Herfer, que es el autor del texto, con autorización de él, y de hecho vino al estreno de la obra. Sí, todo el tiempo pienso en qué queremos transmitirle a los jóvenes de hoy, ¿no? Porque hasta los sueños cambiaron, o las perspectivas de vida cambiaron a lo que uno podría decir nuestra adolescencia y a los jóvenes de hoy. Es como que hay en algunos puntos nosotros por ahí éramos como un poco más callados o acatábamos un poco más los legados, diríamos. Y me parece que ahora los jóvenes en eso son muchísimo más piolas que nosotros. Yo creo que cambiaron formas. Bien, pero, a ver. Pero que los objetivos son siempre iguales. Uno quiere la felicidad, uno quiere ser amado, uno quiere amar y quiere ser feliz. Digo, estamos en esta vida para eso, ¿no? Para poder para bailar en la vida, otro y para bailar en la vida, tal cual. Entonces, me parece que lo que cambian son las formas, que tal vez nosotros no nos animábamos a decir, no nos animábamos a hablar, y que ahora, por suerte, los jóvenes salen adelante, tienen la palabra. A nosotros no nos daban la palabra tampoco. Bueno, Ana dice en algún momento que a ella tampoco la dejaban opinar. ¿Y por qué? Claro. ¿No? Si ella también tenía voz y podía. Entonces vemos que esto viene todavía de mucho más atrás que nosotros, ¿sí? Y que por suerte en esta generación los jóvenes tienen la voz y tienen la palabra. Pero en objetivos y en ideales de vida me parece que seguimos teniendo los mismos objetivos finales, que es ser feliz y ser amado, ¿no? Obviamente que la idea y la recomendación es que vayas
leas el libro en una biblioteca, no importa, leer libro, pero también la recomendación es que vayas, visites, vivencies además esta experiencia que fue en carne propia, absolutamente real. ¿A dónde pueden ir? Por favor, inviten a todos nuestros amigos y amigas que nos están viendo. ¿A dónde pueden ir? ¿Qué días? ¿La hora? En septiembre estamos todos los sábados a las 20 horas en la sala de teatro Ana Frank, Superi 2639. Y en octubre estamos todos los viernes, a la misma hora, mismo lugar. Todos los éxitos y muchísimos más a ambas y a toda la gente que está trabajando en este proyecto extraordinario, que además una de las cosas que más me gusta es que también abre las puertas a los colegios, a los alumnos, que eso es invalorable. Sí. Muchísimas gracias a las dos. Gracias. Un placer. Gracias a ustedes. Un placer. Muchas gracias. Con ustedes nos encontramos la semana que viene. Dale, por supuesto, aquí en la misma pantalla, a la misma hora, como siempre. Chau, gracias.